¿Quieres conocer algunos individuos que demostraron tener capacidades mentales extraordinarias y que desafiaron los límites de lo imposible? Antiguamente, se creía que la inteligencia estaba vinculada principalmente a carreras matemáticas, generando la percepción de que quienes estudiaban estas disciplinas eran más inteligentes que aquellos en campos artísticos. Sin embargo, la perspectiva de una inteligencia única ha evolucionado con la teoría de las inteligencias múltiples, elaborada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner. Según esta teoría, la vida humana requiere el desarrollo de diversas inteligencias, incluyendo lógico-matemático, lingüístico-verbal, visual-espacial, corporal-cinética, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista, deduciendo así que cada persona posee potenciales cognitivos diferentes. Por lo tanto, no podemos establecer que Einstein tuviera una inteligencia superior a la de Mozart. Pero sí podríamos sugerir quién se destacó, como el mejor futbolista de la historia, al comparar a Pelé con Maradona mediante diversos parámetros como precisión en pases, cantidad de goles y otros factores clave. Veamos el caso de estos 4 grandes genios, cada uno en ámbitos diferentes. Genghis, considerado por expertos como el más prodigioso de todos los sabios, nació con macrocefalia, que es un daño permanente del cerebro, y con agenesia del cuerpo calloso, que no es más que la carencia de la parte del cerebro que comunica los 2 hemisferios. Pick era capaz de recordar el 98% de los 12.000 libros que había leído, siendo capaz de leer a la vez las 2 páginas en 8 segundos, usando cada ojo para leer cada página, tardando apenas 1 hora en memorizar un libro. Conocía de memoria todos los mapas de Estados Unidos, pudiendo responder exactamente cómo llegar de una ciudad a otra y explicando detalladamente qué calles tomar. Su capacidad de almacenar información era habitualmente ilimitada, sin embargo por sí mismo apenas podía abrocharse la camisa, ni los zapatos. No tuvo noción de los datos que almacenaba ni podía interpretar un poema o extraer una conclusión de un libro, incluso tras memorizarlo por completo. Además de todo esto, King carecía de aptitudes musicales debido a sus limitadas capacidades motrices, pero era capaz de escuchar cualquier canción y tocarla en un piano, y de reconocer el autor de miles de piezas musicales escuchando tan solo unos pocos segundos. Tenía un calendario exacto de 10.000 años en la cabeza, por eso era fácil para él decirle a cualquier persona, tras oír su fecha de nacimiento, qué día de la semana nació y cuándo se jubilaría. El personaje principal de la película Rain Man, ganadora del premio Oscar en 1988, fue inspirado en Genghis. Daniel Kahneman. Es un caso excepcional de sabio prodigioso, pues ha tenido un desarrollo extraordinario de más de una función cognitiva. Era autista y sufría de epilepsia. Desde muy pequeño presentó un comportamiento fuera del común, no podía utilizar cubiertos distintos a los suyos, ni colgar el abrigo en algún perchero diferente al que se había asignado a sí mismo en la escuela, y se mantenía distante y absorto en sus pensamientos la mayor parte del tiempo. A los 2 años sufrió un ataque epiléptico que al parecer le dejó huellas en el hemisferio cerebral izquierdo. Desde entonces empezó a vivir con sinestesia, lo que significa en pocas palabras, ver sonidos y escuchar objetos. Daniel era capaz de asignar a cada número propiedades físicas únicas, diferenciándolos uno de otros. Por ejemplo, el 9 era un número grande, el 6 era pequeño, el 3 era elegante, el 4 lleno de aristas, otros eran rugosos o suaves, el 333 era bonito, el 289 desagradable, y así sucesivamente. Todas estas sensaciones contribuyeron a que pudiera hacer cálculos matemáticos imposibles para el común de las personas, hasta el punto que hoy ostenta el récord europeo para el recitado del pi, con 22.514 dígitos. Daniel, además de ser un genio en matemáticas, domina a la perfección 11 idiomas e incluso ha diseñado uno propio conocido como mantra. En una ocasión, aprendió a hablar finlandés en tan solo 7 días, con el objetivo de superar una prueba que le prepararon para un documental que protagonizó. Dave Farrell, catalogado como uno de los individuos con más capacidad de memorización. Al nacer fue resucitado 2 veces, provocándole numerosos problemas de salud, motivo por el cual los pronósticos de vida no eran buenos. De hecho, los médicos predijeron que no superaría el primer año de vida. Tuvo una infancia muy convulsa desde el punto de vista de la salud, que influyó severamente en sus resultados académicos. Además, fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad y dislexia. Su madre se negó al tratamiento prescrito por los médicos y fue entonces que Farrow tomó el asunto por sus manos. Comenzó a frecuentar la biblioteca para ampliar sus conocimientos y crear métodos de memoria para combatir su enfermedad mediante la lectura rápida y la memorización de forma autodidacta. En 1996, a los 21 años, recibió su primer récord mundial Guinness por la mayor cantidad de cartas memorizadas en un solo avistamiento. Deb recordó correctamente 2.704 cartas. Años más tarde, en 2007,
batió el récord de quien había superado su marca en el 2002, Dominic O'Brien. Esta vez memorizó con un solo avistamiento 59 paquetes de cartas, 3.068 cartas, en un tiempo de 14 horas. Estos récords se consideran la hazaña de memoria más difícil en términos de volumen y precisión de la memoria. Alonso Clemons es considerado como un sabio adquirido, pues adquirió una discapacidad y a su vez recibió un talento prodigioso, en su caso, en el campo de la escultura. A la edad de 3 o 4 años Clemons sufrió una grave lesión cerebral debido a un accidente de caída, dejándolo con una discapacidad del desarrollo, con un bajo coeficiente intelectual y el desarrollo mental de un niño de 6 años. Lograba apenas hablar, no podía leer, escribir, conducir un auto ni atarse los zapatos. Fue entonces que empezó a mostrar su talento para la escultura. Usando la arcilla y otros materiales, esculpía animales, generalmente de tamaño pequeño, que veía en la televisión, en fotografías o en persona, con una habilidad increíble. Las esculturas eran extremadamente realistas y precisas. Se decía que tenía la capacidad de congelar la imagen de lo que veía en cualquier momento y reproducirla en modo exacto en apenas una hora. Con el tiempo su arte fue recogido por galerías, museos de arte y exposiciones de todo el mundo. Clemons no puede describir cómo esculpe y por qué su habilidad se relaciona principalmente con los animales. Algunos investigadores se han referido a él como un prodigio, afirmando que si no estuviera discapacitado, sería considerado un genio.